Y vamos a hablar de la disputa legal que enfrenta México y Ecuador en la Corte Internacional de Justicia, luego de que la noche del 5 de abril Fuerzas Armadas ecuatorianas ingresaran a la Embajada de México en Quito para arrestar al ex vicepresidente de Ecuador, Jorge Glas. Un hecho, por cierto, sin precedentes en la historia del derecho internacional y que terminó en una demanda en La Haya. Para profundizar en este tema y sus alcances, vamos a hablar con Javier Ruiz, él es cónsel de la defensa de la Corte Penal Internacional. Señor Ruiz, quiero darle las gracias por estar esta mañana aquí con nosotros en France 24. Dado el contexto, puede parecer un escenario esperado la demanda de México contra Ecuador. Sin embargo, Ecuador también ha demandado a México. ¿Qué es lo que reclaman cada uno de ellos? ¿Qué tal? Buen día, un gusto saludarlo. Sí, la verdad, ante el tremendo y tamaño hecho de flagrancia por parte de las autoridades ecuatorianas en perjuicio de la delegación diplomática mexicana en Quito, lo que México demanda son daños personales y daños materiales en su delegación diplomática, así también ante semejante hecho de flagrancia, violando lo que es, digamos, lo más importante en lo que es una relación diplomática, esto es, una legación diplomática o una embajada, lo cual, violando, hace que se vea seriamente afectada la Convención de Viena sobre relaciones diplomáticas, lo cual es la llave principal de las relaciones internacionales entre los estados y a la vez también es el elemento, digamos, principal para la solución de controversias que menciona el artículo 21 de la Carta de Naciones Unidas, ¿no? México lo que dice es que Ecuador le impide el ejercicio regular de sus actividades, como así también reclama la violación de la integridad no solo personal, sino material de la embajada, ¿no? Y todos los papeles en los cuales y todos los documentos que se encuentran ahí. Y por otra parte, además, México pide que se garantice el resguardo de toda esa documentación. Por el otro lado de Ecuador, ¿qué dice? Dice, el hecho de la fuerza pública es un hecho de única vez que ha sucedido, es un hecho que se produjo de una manera excepcional, dado que México le ha concedido el derecho de asilo a Jorge Glas de una manera irregular. Después, Ecuador también alega que no existe el semejante, no existe el riesgo real e inminente para otorgar medidas provisionales o medidas cautelares y varias cosas para decir al respecto. Y también lo que dice Ecuador, que México no ha considerado que en este caso hay falta de gravedad y que se puede resolver por negociaciones directas entre estados. Esos son los argumentos de Ecuador, ¿no? Claro. Yo quería preguntarle si tiene la Corte Internacional de Justicia realmente la potestad para definir si Jorge Glas era merecedor o no del asilo político. Mire, conforme lo dispuesto por la Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas y conforme lo que dice el Pacto de Bogotá, el artículo 2, la Corte Internacional de Justicia tiene la competencia plena y es el órgano ejecutivo y el órgano apropiado para poder resolver la controversia. De hecho, lo que tiene que hacer, lo que va a hacer la Corte, supongo yo, tiene dos opciones. Primero, le va a otorgar las medidas cautelares a México, dado que el non liquet, lo más importante del derecho diplomático, es el resguardo, en este caso, de las personas mexicanas que viven en el país externo. Entonces, lo que tiene que hacer rápidamente la Corte es ordenar medidas provisionales para que México pueda volver a hacer funcionar su embajada por la protección que merecen los nacionales mexicanos en una extraña jurisdicción como la es de Ecuador, ¿no? Entonces, en este caso, la Corte Internacional de Justicia lo que va a decir es va a aplicar su propio precedente, que es el caso Haya de la Torre. Es un caso, es un leading case que tuvo allá por el 1951, 1950, un diferendo por el derecho de asilo, lo mismo que se está discutiendo aquí, y entre un diferendo que fue entre Perú y Colombia, ¿no? Pero lo que tiene que hacer es, le va a otorgar las medidas provisionales, lo que la Corte va a hacer y le va a ordenar reponer su embajada y, sobre todo, respetar el resguardo de los documentos y archivos propios de una embajada o de una legación diplomática, y que Ecuador deje de impedir que los mexicanos y, digamos, los funcionarios diplomáticos puedan verse perjudicados por el actuar de las fuerzas del orden o las fuerzas policiales
de Ecuador, ¿no? Claro, y ante las normas internacionales, Ujú. ¿qué tipo de castigo le podría acarrear a Ecuador este asalto a la embajada mexicana? Wow, es una pregunta más que importante. El hecho, por ejemplo, ¿qué es lo que sucede si la Corte ordena lo que estamos charlando, lo que estamos hablando, y Ecuador no cumple? Si Ecuador no llega a cumplir lo que tiene que hacer el Estado al cual se le otorgan, según el Estatuto de la Corte Internacional de Justicia, el Estado al cual se le otorgan las medidas provisionales o medidas cautelares, conforme al artículo 41 de dicho estatuto, lo que tiene que hacer la Corte, el Estado, en este caso México, tiene que convocar una reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas, no el Consejo de Seguridad, la Asamblea General, y ahí tiene que exponer el caso. Y la misma asamblea te puede ordenar medidas sancionatorias contra el Estado que van desde medidas económicas hasta, por ejemplo, le pueden llegar a impedir a Ecuador celebrar acuerdos comerciales, le pueden decretar embargos o le pueden imponer normas respecto de organismos internacionales de crédito, ¿no? Así que más o menos, y también, por ejemplo, lo que se puede también usar en estas instancias, un tipo de sanción de carácter extraterritorial en el cual impida que inversiones extranjeras puedan acceder a Ecuador y viceversa, ¿no? Que Ecuador no se pueda beneficiar de tratados de libre comercio en los cuales pueda beneficiarse hasta tanto no cambie la actitud respecto de un Estado soberano como México. Claro, y ya por terminar brevemente, ¿cuánto Sí. tiempo se podría demorar este proceso? Bueno, las medidas provisionales, si bien las audiencias fueron el lunes México, el martes ayer respondió Ecuador, creo que en una semana y media o 2 semanas la Corte Internacional de Justicia se otorgará las medidas provisionales, las medidas cautelares que pidió México. Como ya le dije, va a ordenar reponer la embajada. Lo que también puede hacer es ordenar negociaciones directas en el marco de la OEA, en el organismo regional al cual pertenecen México y Ecuador por el Pacto de Bogotá, y lo que también puede también preparar es una comisión para el caso que vea si hay renuencia de una de las partes a cumplirlo, puede ya fijar una fecha para una reunión en la Asamblea General de Naciones Unidas para el caso en que haya que fijar sanciones, pero en 2 semanas tendremos seguramente a más tardar el otorgamiento de las medidas provisionales en favor de México, y también lo que más de una vez ha hecho la Corte Internacional es exigir al Estado que ha violado la Convención de Claro, Relaciones Diplomáticas unas disculpas públicas, ¿eh? claro. Eso también lo puede hacer.